Bien, ya estamos de regreso. Le decía hace un momento que el presidente Andrés Manuel López Obrador la semana pasada, cuando andaba de gira de trabajo por el estado de Chiapas, fue retenido por unos maestros, por un grupo de personas, no solamente los maestros, todavía había personas de otro orden también, de otras áreas, de otras fuentes de empleo, que se estaban, digamos, personal médico despedido, había personas o familiares de víctimas de los feminicidios, normalistas, estudiantes, etcétera, estaban manifestándose o querían platicar con el presidente López Obrador y fue retenido, y esto obligó a que estuviera 2 horas con 16 minutos dentro de su camioneta. Y la pregunta que yo me hago y que varias personas se han hecho, comentaristas y analistas de seguridad, dicen, pues el presidente no tiene un equipo de seguridad, no lo sabemos si deba de tener o no, pero por eso quisimos platicar con Rubén Salazar. Él es director de Etelect, una empresa consultora en varias áreas, sobre todo en el área de seguridad. Ellos diseñan políticas de prevención de riesgo, de contención, y la pregunta es esa, si debe de tener o no debe de contar con seguridad el presidente López Obrador. Rubén Salazar, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, estimado Rodolfo? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Un placer estar en tu programa y muy buenos días para todo tu auditorio. Gracias, igualmente poder platicar contigo, con Rubén. La pregunta es así de simple y luego tú me vas diciendo qué debiera, qué tuviera que hacer si tú fueras, por ejemplo, el consultor, si tú fueras el responsable de la seguridad o de estar cerca del presidente López Obrador. ¿Cuál sería la recomendación? ¿Sí debe de tener equipo de seguridad, escoltas, como lo tenían antaño los presidentes con la ¿cómo se llamaba? El Estado Mayor Presidencial. Exactamente. Sí, por supuesto. El presidente pues debe contar con un sistema de seguridad que le provea, por ejemplo, información de los riesgos y amenazas que están presentes en todos aquellos lugares donde va a desarrollar toda su actividad política y de gobierno. En el caso de Chiapas, por ejemplo, lo primero que salta a la vista es que se trata de una entidad que solo en el proceso electoral anterior, dimos cuenta de ello nosotros, ocupó el 6º lugar en agresiones contra políticos, ¿no?, a nivel nacional. Esto fue un hecho inédito en el caso de Chiapas porque tuvo un incremento del 65% en el número de agresiones en relación al 2018. Si no era común que en Chiapas se observara ese nivel de conflictividad y de violencia, ¿no? Y en donde además los principales responsables de estos actos que se cometieron en contra de políticos de todas las siglas y candidatos también de todos los partidos políticos eran a su vez militantes, ¿no?, de partidos rivales, o a veces también incluso integrantes de organizaciones sociales, que es lo que observamos, ¿no?, precisamente durante la gira del presidente, en donde él mismo ya en respuesta pues acusa, tengo entendido en respuesta, ¿no?, a este bloqueo a una sección del magisterio, que como bien dices, había presencia de otro tipo de agrupaciones. Pero bueno, Chiapas se caracterizó precisamente por ser un estado de alto riesgo para la operación política de diversos actores, incluyendo al propio presidente, y sí llama la atención que no lo hayan advertido a tiempo, que no se haya garantizado pues que su logística no enfrentara este tipo de, pues no solamente de bloqueos, no, sino incluso de amenazas a su seguridad. Esto es algo que no solamente llevan a cabo personajes pues de alto nivel como el presidente de la República, pues por ejemplo nosotros, uno de los servicios que proveemos a nuestros clientes, sobre todo el sector privado, tiene que ver precisamente con aportar información en tiempo real, por ejemplo sobre balaceras, sobre situaciones de inseguridad, bloqueos carreteros, que puedan precisamente poner en riesgo la operación de sus ejecutivos, de sus empleados, ¿no?, en determinadas ciudades, en determinados estados, en lugares tan específicos como un restaurante, ¿no?, un establecimiento. Entonces, todo esto, pues el presidente tiene que contar con esa información para precisamente no poner en riesgo incluso la seguridad del propio presidente. Como bien señalas, el Estado Mayor fue reemplazado
por un grupo de ayudantía que básicamente está integrado por gente muy cercana al presidente, que después pues, ayuda a parar, ¿no? Algunos órganos autónomos, Sí, pues vaya, como servidores públicos en otro tipo de áreas que no tienen nada que ver con la seguridad. Y me parece que pues cada vez resulta mucho más insuficiente esta nueva figura que adoptó el presidente para resguardar su propia integridad. Y yo sí considero que quien tendría que encargarse de la misma, pues en todo caso sería el Ejército o la Guardia Nacional a futuro, porque también en la medida que avanza el gobierno, pues el número de damnificados, por llamarlos de alguna manera, de muchas de sus políticas, pues incrementa, ¿no? Pues las protestas cada vez serán también mayores. Me parece ya que no es la primera vez que el presidente enfrenta este tipo de situaciones. Ya en algunos viajes comerciales de regreso a la Ciudad de México, pues haya sido también agredido verbalmente, ¿no? Por algunos pasajeros. No tendrá más de un año que también eso ocurrió. Y por supuesto que aquí lo que más nos preocuparía a nosotros son todas aquellas giras que realice en entidades que están controladas por grupos de la delincuencia organizada. Exacto. Que se sientan bajo asedio, por ejemplo, de las fuerzas federales, ¿no? Estados como Jalisco, como Guanajuato. De hecho, es muy importante siempre observar qué estados son los que el presidente en estos primeros unos casi 3 años de gobierno prácticamente ha dejado fuera, ¿no? de sus giras de trabajo. Uno de los estados en donde, por ejemplo, casi no registramos giras de trabajo del presidente, por ejemplo, es la Ciudad de México, ¿no? Por alguna razón al presidente ya no le gusta mucho recorrer la Ciudad de México, ¿no? Una ciudad que además electoralmente perdió. Entonces, ¿a qué voy? Que el presidente finalmente debe entender que no siempre va a tener, digamos, escenarios bajo control, ¿no? Como le gusta o en donde más cómodo se siente el presidente, por esta lógica de ser un presidente cercano, un presidente que mantenga un contacto permanente, ¿no? con la ciudadanía. En muchos estados esto no es posible. También es así que, como te menciono, hay estados donde el presidente simple y llanamente no se para, ¿no? Sí, y esto es importante porque finalmente la mejor manera de pues mantener o incrementar su popularidad en lugares donde la ha venido perdiendo, pues es tener una mayor presencia, pero no la tiene precisamente por este temor a no poder enfrentar o quedar rebasados por diversas protestas, como ocurrió en el caso de Chiapas, ¿no? Así es, y lo has dicho muy bien, Rubén Salazar, director de Etelect. Cuando un mandatario, la persona que sea, quitémosle el nombre y el apellido al presidente, es un tomador de grandes decisiones, y cuando se toma una decisión, o se beneficia a un grupo y se perjudica a otro, porque toda elección, toda decisión implica una renuncia. Es como en un juicio, uno gana y otro pierde. Entonces, ese grupo que no está conforme con esa toma de decisión, pues se siente lastimado y agredido. Y hay grupos de poder que sí son capaces de agredir y de amenazar. Y ahí es donde lo dices muy bien, Rubén Salazar. Si no se está previendo, si no se está alertando, si no se tiene estrategia y ese análisis de los riesgos, pues el día de mañana el presidente puede tener un problema. Y como bien lo dices, ha sido ya agredido verbalmente, y de la agresión verbal se puede pasar a la agresión física, y de la agresión física a una agresión ya de otro orden con un arma de fuego, etcétera. Y esta ocasión estuvo más de 2 horas retenido, y por lo que se ve la camioneta no está blindada, porque baja el vidrio y no se le ve el grosor, el espesor que se requiere. Correcto, sí, se expuso demasiado el señor presidente, más allá, ¿no?, de las diferencias que podamos tener con su proyecto. Claro. Pues sí, es muy cierto lo que comentas, ¿no? Es decir, perder a una figura tan importante que maneja los hilos, ¿no?, de la gobernabilidad del país en una situación de violencia, por supuesto que no es algo que le convenga, yo diría, al país, ¿no?, aunque sí pueda responder, por supuesto, pues a una situación en la que algunos grupos que se están sintiendo desplazados, ¿no?, por las decisiones que ha tomado el gobierno, pues en represalia puedan tomar ese tipo de acciones, que tal podría haber sido el caso de Chiapas, que el mismo presidente manifiesta que
que estos responden a los intereses del anterior gobernador, ¿no? De Manuel Velasco, con quien pareciera que pero pues es su aliado, por ahí una serie de diferencias, es ¿no? su aliado, Manuel Velasco. Pero aún si ese fuera el caso, esa información ya la deberían haber procesado sus áreas de inteligencia, ¿no? Que claro. No sé si el grupo de ayudantía cuente con ese tipo de información, si puede acceder a la misma, porque esa información, claro, que se está generando, ¿no? En las áreas de inteligencia, en este caso ahora de la Guardia Nacional, pero el presidente parece ser que pues, no la tome en cuenta, no solo en esta gira, sino en otras donde también ha tenido una serie de altercados, incluso en su propio estado natal. Tú recordarás hace un año, al presidente no le gusta finalmente que sean estas expresiones un obstáculo, ¿no? Para sí. Poder mantener pues esta política de cercanía con la gente. Pero es importante. Ahora, la otra situación que demuestra o que expone esta decisión del presidente de, por ejemplo, haber eliminado al Estado Mayor Presidencial, desde mi punto de vista, es este temor latente que tiene hacia las fuerzas armadas, ¿no? Hacia las fuerzas de seguridad. Es decir, desconfía de muchas de estas estructuras desde antes de que tomara el poder el presidente de la República, y es a tal grado la desconfianza que ha tenido que conformar un equipo con gente que le han recomendado hasta integrantes de su propia familia, ¿no? Sus propios hijos. Es gente muy cercana, pero que no cuenta, y esto yo lo mencioné desde hace 2 años en una columna ahí en el Heraldo, pues con toda esta profesionalización, ¿no? Que había acumulado este Estado Mayor, que era una especie de servicio secreto, y que pues nunca permitió, ¿no? el exponer en un milímetro, ¿no? la seguridad de un presidente de la República, lo cual me parece que ahora sí debe ser algo que se atienda con mayor importancia, porque bueno, también recientemente vimos, ¿no? Apenas un par de días antes, que además esto ocurre cuando se da el cambio en la Secretaría de Gobernación, que ese es un tema también importante, que el presidente pues realice giras justo momentos después, ¿no? De haber hecho cambios en una dependencia que se encarga precisamente de realizar toda esta labor de negociación política, ¿no? Con grupos de presión, grupos de interés, para evitar que estos exploten o estallen cuando el presidente acude a algunas de estas entidades donde estos grupos tienen presencia. Entonces el presidente me parece que también en buena medida es responsable, ¿no? De este tipo de situaciones. Muchas veces me parece que incluso hasta su propia ayudantía queda rebasada, ¿no? Por este voluntarismo del presidente en estos casos. Pero sí me parece que tiene que tomar mucho más en serio su integridad, porque lo que está en juego pues no solamente es la seguridad del presidente, sino la seguridad nacional del país, ¿no? Así es, en palabras del mismo, donde dice que tiene que cuidar la figura presidencial, en ese sentido cabe precisamente el que deba de existir, en palabras y en opinión de Rubén Salazar Vázquez, director de TELEC, sí debe de tener un equipo de seguridad, sin duda. Y debería estar en manos, insisto, desde mi punto de vista, si no quiere tener Estado Mayor, pues también era un cuerpo de élite que probablemente sí que lo hay, incurrió en excesos, y en eso podemos estar de acuerdo, ¿no? Pero debería haberse establecido un cuerpo de seguridad dependiente, en este caso, de las Fuerzas Armadas. Pero insisto que ahí sí persiste, ¿no? Esa desconfianza del presidente, mucho más ahora que incluso pues recientemente pues también hubo, por ejemplo, un accidente ahí de un helicóptero de la Marina. Sí, ¿no? Se cayó. Estuvieron a punto iba un secretario de gobierno de Veracruz. Sí. Entonces, en ese mismo helicóptero iba a viajar el presidente. Entonces, imagínate, ¿no? Esta idea del presidente también de andarse trasladando, no sé si en virtud de esa desconfianza hacia las propias Fuerzas Armadas, vía carretera, en automóvil, pues lo expone más, ¿no? Fíjate. No solamente que una de esas sea retenido por estos grupos del magisterio o de otra naturaleza, sino por grupos criminales, ¿no? Es decir, el presidente no puede andarse exponiendo de esa forma,
y me parece que lo del viernes pues es una primera alerta encendida en este sentido, ¿no? Es un llamado de atención y así debe de tomarlo el presidente. Rubén Salazar, director de Etelec, empresa consultora. Muchas gracias por tomarnos la llamada, por tus opiniones y seguimos en contacto, Rubén, ¿te parece? Claro que sí, Rodolfo, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, un abrazo para Rubén Salazar.